Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes. Invoquemos la presencia de la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenían intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que los sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos, y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció, y el ángel le dijo: «Colócate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle, y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era en verdad el Señor, ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Al Salmo 33 respondemos: «El Señor me libró de todas mis ansias». Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplelo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor juez justo me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo que oyeran todos los gentiles, Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dicen Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos.
Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo aquello que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos? Hoy, 29 de junio del año del Señor, celebramos la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. La Iglesia se viste de rojo al celebrar también su martirio. Hagamos todas nuestras obras por amor de Dios, oh Amorem Dei. Trabajemos por construir el reino de Dios, amando con el corazón de Jesús y sirviendo a nuestros hermanos con alegría, generosidad y sacrificio. Meditemos. La solemnidad de hoy nos estimula ante todo a aumentar nuestra conciencia de Iglesia y en concreto de Iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús. Por Él mismo quiso que Pedro y los demás apóstoles fueran los fundamentos visibles, puntos de referencia en la unidad de la fe, de la caridad, como ahora lo sigue siendo el Papa al frente del colegio episcopal que preside la comunidad desde la caridad y merece nuestro respeto y nuestra aceptación, no tanto por motivos apologéticos, sino teológicos, no porque tiene todas las cualidades y acierta en todo, ojalá sea así, sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica basada en el ministerio de los apóstoles y sus sucesores. No actuamos cada uno por nuestra propia cuenta, somos Iglesia, comunidad reunida en la fe y en el amor. Algunas oraciones piden a Dios que ya que celebramos a los que son fundamento de nuestra fe cristiana, saquemos la consecuencia, que tu Iglesia se mantenga siempre fiel a sus enseñanzas, oración colecta del misal, o que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor, en la oración después de la comunión. En esta fiesta recordamos nuestras más sólidas raíces, el ministerio de Pedro y de Pablo, basados ambos en Cristo Jesús. Oremos juntos. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Reparemos. Te pido perdón, Señor, por no ser generoso en el trabajo por la unidad de toda la Iglesia, por la unidad de todos los cristianos, por no ser constante en la oración de la unidad de todos los creyentes. Perdón, Señor. Ofrecimiento. Te ofrezco, Señor, mi corazón, mi vida, mis pensamientos, mis buenas obras, trabajar para la gloria de la Iglesia. Acción de gracias. Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todas tus bendiciones, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hoy meditamos la historia gloriosa de los santos. Hoy San Pablo y San Pedro, apóstoles. San Pablo nació en Tarso, en la región de Cilicia, durante la primera década de la era cristiana y recibió como nombre Saúl en honor del primer rey del pueblo de Israel. Pablo se convirtió en un fariseo convencido, odiaba a los cristianos y los persiguió con saña, participando muy activamente en el martirio de San Esteban. Sin embargo, un acontecimiento portentoso cambió su vida. En el año 36 Pablo se presentó ante las autoridades judías, ofreciéndose para hacer una campaña destinada a eliminar todo lo que sea cristiano. Cuando iba de camino de la sinagoga de Damasco para iniciar la persecución, vio en el cielo una luz intensa que lo cegó, al tiempo que oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Consternado comprendió que era el auténtico y único Dios que le hablaba. Al llegar a su destino se presentó ante los cristianos que le rechazaron. Sin embargo, uno de ellos supo que la conversión de Pablo era auténtica y le ayudó. Pablo tuvo que sufrir la persecución de los judíos, ocultándose en Jerusalén con la ayuda de los apóstoles Bernabé y Pedro.
Con el primero viajó en su primera misión evangélica a Antioquía, que se convirtió en el principal centro de los cristianos convertidos y donde surgió la denominación de cristianos para los seguidores de Cristo. Los discípulos de Jesús, que eran judíos, creían que su maestro había llegado a la tierra para la salvación de su pueblo. Fue Pablo que explicó que Cristo se había hecho hombre para salvar a la humanidad entera. Hacia el año 67 después de Cristo, los soldados romanos le capturaron y Nerón ordenó su decapitación y murió mártir en Roma. El apóstol Pedro. San Pedro nació en Betsaida, Galilea. Su nombre era Simón, pero Jesús lo cambió por el de Pedro, de origen humilde. Trabajaba como pescador en el lago de Genesaret, con su hermano Andrés, para la familia de Zebedeo. Ambos eran amigos de los apóstoles San Jacobo y San Juan, atraído por la palabra de Dios. En un principio era discípulo de San Juan Bautista. Cierta vez estaba Pedro pescando y apareció el Maestro, seguido por una multitud. Para el apóstol el día había resultado infructuoso. Los peces parecían haber desaparecido del lago. Ya se disponía a recoger las redes cuando Jesús le pidió que le adelantara en el lago con su barca y Pedro accedió. El maestro dijo que echase las redes de nuevo y él obedeció. Al instante las redes se llenaron de peces y Pedro, sabiendo quién era Jesús, le confesó humildemente que su alma no estaba libre de pecado, a lo que respondió Jesús: no temas, Simón, desde ahora serás pescador de hombres. Pedro aceptó y con el tiempo cumplió ese cometido. Desde entonces Jesús le llamó primera piedra de la iglesia, de ahí su nombre Pedro, y le puso a la cabeza del apostolado. Cuando Cristo fue apresado en el pretorio, una esclava denunció a Pedro como uno de los seguidores, y al ser interrogado negó 3 veces conocer a Jesús. Y como Jesús le predijo que él lo había de negar, que por este acto de debilidad derramó amargas lágrimas de profundo arrepentimiento. A la muerte de Jesús, Pedro evangelizó y fue obispo en la iglesia de Antioquía y en la de Roma. Allí fue capturado junto con San Pablo el 29 de junio del año 67 y condenado a morir en la cruz. Con humildad pidió que se le pusiera boca abajo para no imitar la muerte de su maestro. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulcísimo corazón de María, sé la salvación del alma mía. Venerable Padre Julio María Matubelle, ruega por nosotros y por nuestra nación. María, la estrella luciente de los Andes, ruega por nosotros. San Pedro y San Pablo, ruega por nosotros y por la unidad de todos los cristianos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Noticias del reino de Dios, la alegría de anunciar el Evangelio. Jesucristo, el sol de los Andes.